Hola, muy buenas. Soy Eloy y hoy vengo a comentaros una de las partidas que más ilusión me ha hecho ganar en toda mi vida, porque esta es la ocasión en la que derroté por primera vez a un gran maestro. Esta partida se celebró el 17 de julio de 2017 en el torneo abierto internacional de Noia y en la ronda 2 me tocó enfrentarme con piezas negras contra el gran maestro de nacionalidad francesa, Vladimir Lazarev. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver la partida. Él empezó con peón de dama, peón a d4. Yo jugué caballo f6, controlando el centro simplemente. Peón a c4. Él sigue controlando el centro. Y aquí jugué e6, que es una jugada muy flexible porque todavía no delimito lo que quiero hacer con mi estructura de peones en el centro. Quizá ponga mi peón en d5, quizá juegue con b6 tipo india de dama, quizá pueda poner más adelante mi peón en d6. Bueno, muchas posibilidades. Y le dejo aquí la decisión al blanco si él quiere hacer la jugada caballo c3, que permite la defensa nimzo-india, por ejemplo, o si él quiere jugar pues con caballo f3, que de hecho fue la partida. Y cuando él juega caballo f3, aquí juego d5, un esquema bastante sólido, controlando el centro con el peón. Y aquí de nuevo una decisión para él. Aquí hay dos jugadas que son bastante más utilizadas que las demás. La principal probablemente sea caballo c3, y esta es una de las posiciones más jugadas de la historia del ajedrez, especialmente cuando se empieza con el peón de dama. Y bueno, pues aquí el blanco controla el centro con el caballo también, pone un poquito de presión en d5, y las negras tienen varios esquemas, podrían jugar con c6, tipo defensa semieslava, con alfil e7, una variante más clásica, y una posición pues muy rica, muy compleja, muy interesante. Pero en la partida se jugó g3, y esto es conocido como defensa catalana, bueno, defensa no, sistema apertura catalana para el blanco. Y la idea es simplemente poner el alfil en G2, donde va a poner mucha presión en la gran diagonal blanca que va de A8 a H1. Y a partir de ahí, pues ver cómo se desenvuelve el negro y intentar, bueno, pues jugar sus bazas. Alfil E7, jugada bastante natural, simplemente desarrollando el alfil en la casilla E7. También es muy interesante alfil B4 jaque, que conduce a posiciones un poco distintas, pero de momento voy a seguir la preparación que yo tenía hecha para la partida, porque yo había previsto de antemano que esta posición podía darse, y más adelante os enseñaré cuál era mi idea principal ante el esquema que él me ha planteado. Alfil G2, la consecuencia lógica de haber jugado peón a G3, el alfil se coloca en la gran diagonal, enroque, enroque, y esta es una de las posiciones principales de la apertura catalana, y aquí las negras tienen dos enfoques un poquito distintos. Uno es jugar con el peón a c6, simplemente reforzando el centro e intentando desarrollarse poquito a poco, y otro es la jugada que yo hice en la partida, que es d por c4. Destacar que esta posición es bastante sólida para el negro, pero el blanco tiene una ventaja, que es que va a desarrollar la totalidad de sus piezas con bastante normalidad. El alfil de C1 se puede colocar en G5, en F4, el caballo que está en B1 se puede colocar en D2 o en C3, depende de la situación, y en general tiene un desarrollo bastante cómodo el blanco. Y el negro, por su parte, tiene un problema, que es que el alfil de C8 es un alfil que le cuesta mucho jugar. Ahora mismo la salida natural a F5 o G4 la tiene cerrada por el peón en E6, y el negro pues puede intentar colocarlo con fianchetto haciendo B6, alfil B7, pero bueno, esto no siempre es tan fácil de conseguir, y hay varias maneras de intentar desarrollar el alfil, y creo que está bastante bien o es interesante la que yo hice en la partida que vamos a ver ahora. D por C4. La idea de esta jugada no es necesariamente ganar un peón, porque probablemente el blanco lo va a recuperar, sino que es organizar las piezas en el tiempo que el blanco gasta en recapturar el peón. Ahora tengo una idea, que es que mi alfil de C8 puede ir a D7 y puede ir a C6. Y claro, al no estar mi peón en D5, el alfil sí llega a C6,
es una pieza bastante aceptable, donde controla la gran diagonal de casillas blancas, y en algún momento pues, podría incluso cambiarse por el alfil de G2 blanco, que es una gran pieza. Entonces D por C4 es una jugada muy interesante. Dama C2, jugada típica, la más usada. Simplemente el blanco se propone recapturar el peón de C4, que es muy difícil de defender para el negro. Por ejemplo, una jugada como dama D5 sería muy peligrosa por caballo E5, o quizás simplemente en vez de caballo E5 para no entregar el peón de D4, algo como caballo C3, amenazando a la dama. Y en general el negro no va a poder mantener su peón, le va a costar mucho, entonces parece demasiado arriesgado intentar mantenerlo. Simplemente, como decía, mi idea era desarrollar el alfil, pero para ello primero voy a jugar A6 con la idea de que si dama por C4, que no fue la partida, jugar peón a B5 y que el alfil se pueda desarrollar por B7. Y esto es, bueno, una posición bastante interesante para el negro. El blanco, por supuesto, retiene una pequeña ventaja, pero bueno, es una opción razonable para el negro. Entonces, el blanco, para evitar esto, jugó en la partida A4, que hoy en día es la variante principal, la que más se usa por encima de dama por C4, y la idea es precisamente recapturar con dama por C4 sin que el negro pueda jugar B5 en respuesta, puesto que ahora el peón blanco de A4 comería en B5. Alfil D7, ahora sí, ya que el alfil no va a poder salir por B7, lo va a tener muy complicado, se coloca el alfil en D7 para buscar el alfil C6. Dama por C4, alfil C6, alfil F4, el blanco continúa el desarrollo de sus piezas y el alfil se coloca en F4, que es una casilla muy interesante, puesto que ahora sí, por ejemplo, las negras jugaran una jugada como alfil D5, que parece lógica para centralizar el alfil y amenazar la dama, pues se podría encontrar con una jugada como dama por C7 y el blanco ganaría un peón. Entonces, alfil D6, una jugada interesante buscando cambiar esos alfiles, que son, pues en principio, digamos que el cambio de estos alfiles va a ser una pequeña ventaja para el negro, porque el negro en esta posición tiene menos espacio, entonces los cambios de piezas le favorecen un poquito, y en especial si lo cambia en D6 y el negro puede recapturar con el peón de C7 en D6, el negro gana un poquito más de control sobre el centro. Aquí se jugó dama C1, y decir que esta posición es una posición que se ha jugado en numerosas ocasiones, y dama C1 es una jugada que se propuso en su momento por Boris Abruk en su excelente libro sobre 1D4, y la idea simplemente es que si el negro ahora come en F4, el blanco no tiene por qué comer de peón de G, sino que también puede comer con la dama en F4. Caballo D7, caballo BD7, completando el desarrollo, y bueno, pues esperando acontecimientos del blanco, a ver cómo se quiere desarrollar. Caballo C3. Vale, y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para ver esta posición, porque es un momento en el que las negras han completado su desarrollo y las blancas también, y llegamos a una posición en la que el blanco parece que está un poquito mejor porque tiene una ventaja de espacio. Básicamente al negro lo que le gustaría en algún momento es poner el peón de B7 en B5, poner el peón de C5, de C7 en C5 y buscar equilibrar el espacio en el centro y en el flanco de dama para así conseguir una posición que esté prácticamente igualada. Entonces, eso no va a ser fácil de conseguir. Por supuesto, no podemos mover el peón de C porque el alfil de C6 lo bloquea, y por supuesto, según el momento, también perderíamos el alfil de D6. Y mover el peón a B5 no parece fácil, y aquí viene la idea que yo había preparado con anterioridad a esta partida, la había preparado la noche anterior, y es que esta posición, las negras disponen de una jugada que es muy muy interesante, recomendación de Jan Gustafsson, por cierto, en una serie de vídeos que tiene excelente sobre esta posición, y la jugada es B5. Y esta jugada, a primera vista, parece que no es posible, porque el blanco dispone de caballo por B5, y si las negras juegan peón por B5,
las blancas juegan dama por c6. Y las blancas han ganado un peón y tienen una posición excelente, prácticamente ganadora. Pues pueden seguir con unas jugadas como caballo e5, torre c1, torre fd1 y simplemente el blanco tiene una posición aquí aplastante. Pero el negro cuenta con un recurso aquí, que es que tras caballo por b5 no es obligatorio tomar el caballo con el peón. Bueno, con el alfil las consecuencias serían similares, no sería muy bueno para el negro, sino que las negras pueden hacer alfil por f3. Ahora, como este alfil se ha dado por el caballo, las blancas retoman y nos podemos comer el caballo y se llega a esta posición que es bastante interesante, ya que hay un desequilibrio material en el que las blancas tienen torre y dos peones, porque van a comer también el peón de b5, contra dos piezas negras, y es una posición muy interesante, que de hecho, después de esta partida, yo mismo jugué con el maestro FIDE sudafricano Daniel Barrish, una partida muy interesante también. Pero tras b5, Lazarev jugó de otra manera, e hizo alfil por d6, a lo que yo respondí con c por d6, capturando simplemente, y dame f4. Una idea interesante, que las blancas presionan el peón de d6 y se lo quieren comer. Aquí pude haber defendido el peón de d6, pero preferí hacer primero una jugada que me pareció muy interesante, y esa jugada es peón a b4, ganando tiempo sobre el caballo de c3 y obligándole a ir a una posición un poco más pasiva, obligándole a retroceder, puesto que bueno, la casilla b5 está cubierta por el peón, d5 por supuesto no puede, en e4 por supuesto no puede, entonces tiene que ir a una posición un poco incómoda. Y Lazarev jugó caballo a 2, que parece interesante porque pone presión en el peón de b4 y sigue amenazado el peón de d6. Entonces, en esta posición, para mantener el equilibrio material y defender a ambos peones, jugué dama b8, defendiendo el punto d6 y b4 simultáneamente. Y aquí llegamos a un momento que cambió un poquito la inercia de la partida, porque hasta aquí creo que los dos jugadores han hecho un juego bastante razonable. Y aquí el tema es que el negro amenaza alfil por a4, ganando un peón. Y el blanco tiene que decidir cómo quiere defenderlo y tiene dos opciones principales. Una es peón a b3, que fue la partida, simplemente defendiendo el peón. Y la otra jugada es peón a 5, que bueno, una manera un poco distinta de defender el peón simplemente apartándola. Pero vamos a ver que realmente hubiera sido mejor para las blancas jugar peón a 5, porque de esta forma el peón de b4 va a ser difícil de defender para el negro en el largo plazo, y cosa que en la partida vamos a ver que en algunos momentos el negro va a tener la posibilidad de jugar el mismo a5 para defenderlo. Entonces, en general esto hace que b3 sea una jugada peor que a5. Y en esta posición se podría decir que el negro tiene una pequeñita ventaja ya, puesto que bueno, ha solucionado los problemas de espacio que tenía antes, tiene un buen control del centro, el peón de b3 blanco puede ser un poquito débil y en general el negro no tiene ningún problema, el rey está seguro, está todo en orden. Aquí jugué alfil de 5, poniendo presión sobre el peón de b3, y mi rival jugó caballo de 2, una jugada que defiende el peón y ofrece el cambio de alfiles de casillas blancas, que yo acepté, puesto que esos alfiles, en general el alfil de g2 es una muy buena pieza del blanco en estas posiciones de catalana, probablemente su mejor pieza, bueno, parece un cambio razonable para el negro. Rey por g2 y caballo de 5. Esta jugada me pareció muy interesante porque en primer lugar gana un tiempo sobre la dama blanca que realmente estaba bien colocada en f4, continuamente presionando d6 y evitando que mi dama se moviera muy lejos de la defensa de ese peón. Y vamos a ver que tiene una idea secundaria, que es dar paso al peón de f, porque en esta posición el blanco en algún momento querrá jugar con peón a e4 para ganar espacio en el centro y expulsar el caballo de d5,
pero si jugamos peón F5, controlamos la casilla E4 y al mismo tiempo estamos preparando una especie de avanzadilla para intentar atacar al rey blanco si se da la ocasión. Dama F3 por parte de Lazarev, la mejor jugada, colocando la dama en una posición muy buena, defendiendo al rey, controlando muchas casillas importantes. Y F5. Esta jugada aumenta el control sobre E4, evita el avance E4 de las blancas con el peón, quizá en alguna ocasión el blanco también querría llevar su caballo E4, y F5 pues evita estos temas, y quizá en algún momento el negro puede intentar un F4 también para intentar abrir líneas e intentar atacar al rey blanco. Nos parece una jugada muy interesante, F5. Torre C1 por parte de las blancas, buscando el control de la columna abierta, una jugada bastante razonable. Y yo jugué Dama 7 con la idea de presionar el peón de D4 y comerlo si mi rival me deja. Y lo que yo quería con esta jugada es forzar el avance del peón de D2 a E3, que fue el movimiento de la partida, para que las casillas blancas queden un poquito más débiles. Por ejemplo, ahora la casilla D3 es débil. Y bueno, me parecía una pequeña ventaja para mí que ese peón estuviera en E3 y no en E2, donde controla más casillas. Y también esto viene en la línea de que el blanco ha perdido su alfil de casillas blancas y al hacer E3 todos los peones del flanco de rey y del centro están en casillas negras. Entonces, bueno, esto a largo plazo pues puede dar temas por la pérdida de control de esas casillas blancas. Caballo de F6, bueno, caballo 7 F6, bueno, llevando el caballo a controlar casillas importantes como G4 o E4. Parece una jugada interesante, puesto que el caballo en D7 no tenía muchas funciones. Torre C2 por parte de Lazarev. Y esta jugada busca intentar doblarse en la columna C, con torre FC1. Y bueno, lo decide hacer en C2, puesto que parece una casilla interesante, controlando un poquito la segunda fila, defendiendo los caballos. Torre a C8 por mi parte, para evitar que las blancas consigan ese dominio de la columna C. Torre FC1, se amenaza la torre de C8. Entonces, bueno, dama B7. Simplemente preparando que si el blanco quiere realizar estos cambios, pues sea el negro el que se queda con el control de la columna abierta. Entonces probablemente el blanco no debería hacer esto. Y la partida fue torre C4 y peón a G5. Este momento me pareció un momento muy interesante, porque G5 es una jugada que puede parecer un poco extraña, porque parece que estamos debilitando a nuestro rey, pero vamos a ver que tiene una idea muy concreta y muy peligrosa, que es avanzar el peón a G4. Si el peón avanza a G4 y el blanco no hace nada para evitarlo, vamos a suponer una jugada inocua, como torre C2 sin hacer caso, y es que peón a G4, si la dama blanca se mueve, que debe moverse si no el peón se la come, por ejemplo a E2, vamos a ver que la alineación de la dama con el rey blanco pues da una cantidad de temas enorme para el negro. Entonces una jugada como caballo F4, por ejemplo, probablemente ganaría la partida, puesto que estamos dando jaque con la dama y con el caballo, y a la siguiente podríamos continuar con caballo por E2, o probablemente incluso, mejor todavía, dar jaque mate, puesto que si rey G1, dama G2, o si rey F1, dama H1. Entonces, bueno, si el blanco no tiene en cuenta la amenaza G4, va a perder la partida. Entonces jugó rey G1. Una jugada muy inteligente, simplemente quitándose de los rayos X que ejercía la dama en B7 sobre el rey en G2. Yo jugué G4 igualmente, porque la dama en F3 es una pieza muy buena y así tiene que empeorar un poquito. Y se coloca en E2 y H5. Yo en esta partida realmente quería atacar y la idea de H5 es en algún momento, si es posible, bueno, en primer lugar, refuerza el peón de G4, puesto que en muchas líneas el blanco va a querer hacer peón E4
y cuando el negro tome con peón de F, el peón de G4 queda sin proteger, entonces esto es una jugada hasta cierto punto profiláctica contra E4 del blanco, y quizá en algún momento, si se da la ocasión, jugar H4 e intentar poner el peón en H3, para tener temas de mate con la dama en G2 cuando quitemos el caballo. Entonces H5 me pareció una jugada interesante, y aquí mi rival juega E4, que es una jugada muy buena. No se queda esperando a que el negro ejecute su plan de ataque, sino que contragolpea en el centro. Una jugada muy interesante. Aquí hice torre por C4, porque quería aliviar un poquito la presión que había en la columna, porque me da la sensación de que en muchos momentos voy a querer mover mi dama, y de momento no la puedo mover porque si la muevo perdería la torre de C8, entonces quería quitarme de esa presión. Y aquí llega un momento crítico de la partida, y es que el blanco tiene varias maneras de recapturar, e hizo la que quizá a primera vista puede parecer más lógica, pero resulta que esa jugada va a ser un error. Lo mejor para el blanco probablemente hubiera sido peón por C4, y esta jugada es muy buena porque gana un tiempo sobre el caballo de D5 que se tiene que mover, y vamos a ver que esta jugada pues hubiera, bueno, frenado las ideas del negro que se van a ver en la partida tras torre por C4 del blanco, y vamos a ver la idea negra. F por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, dama F7. Esta era la idea que yo tenía en mente cuando hice torre por C4, y vamos a ver que de repente la columna semiabierta F va a ser muy peligrosa para el blanco, puesto que ahora se amenaza, bueno, se amenaza mate en 2, ¿no? Con dama por F2, rey H1, dama F1 mate, y las blancas van a tener bastante difícil defensa contra las ideas que tiene el negro en esta posición. Y a partir de aquí me gustaría comentar que esta partida es una partida de torneo, se celebró a ritmo clásico, de 1 hora y media para cada jugador, más 30 segundos de incremento por cada jugada realizada, y llegamos a un momento que la partida había sido muy tensa, muy disputada, en la que mi rival cuenta con apenas un minuto en el reloj, cuando yo disponía de todavía 20 minutos. Entonces vamos a ver que las siguientes jugadas van a estar muy influenciadas, no por la calidad del jugador de las blancas, que es excelente por supuesto, sino porque tenía problemas de tiempo y quizá no jugó de la forma más adecuada. Dama E2, una buena jugada defendiendo F2, A5 por parte de las negras, ya que en este momento se amenazaba el peón de B4, que bueno, llevaba algún tiempo siendo amenazados de torre por C4, pero como las negras habían creado amenazas, el blanco no había tenido tiempo de comérselo. Y claro, es muy importante defenderlo, porque no solo es defender el peón, sino que es mantener el caballo blanco en A2, que de hecho es el problema que tienen las blancas en esta posición, que es que su caballo está muy desplazado de la partida, y de hecho probablemente en las próximas jugadas su mejor jugada hubiera sido caballo C1, para intentar traerlo de vuelta a la partida, vía D3 por ejemplo, y que al menos tenga la función de defender el peón de F2 y que participe en la partida. Aquí las blancas jugaron torre C6, y aquí llega un momento en el que parece que las negras, yo desaproveché una ocasión, porque aquí tenía una jugada muy interesante que es dama F3, y la idea es buscar el cambio de damas, porque si el cambio de damas se produce, perdonad, torre F4 no, torre por F3, pues las negras llegan muy rápido a la presión sobre el peón de B3, y si el peón de B3 cae, la posición blanca prácticamente colapsa, porque el peón de B4 va a ser muy peligroso, y probablemente este peón le acabe costando una pieza a las blancas, y aquí las negras tendrían una ventaja prácticamente decisiva. Sin embargo, en la partida no fui capaz de encontrar la mejor jugada, y jugué caballo F6, a la cual simplemente la idea es que si torre por D6, tenía pensado hacer caballo E4, que me parece una jugada fantástica,
porque si la dama come el caballo, dama por F2, rey H1, dama F1 mate. Entonces, muy interesante, este caballo E4, que evita que las blancas puedan comer en D6 realmente, que era mi idea, hacer esta jugada para evitar que comieran en D6. Pero aquí el blanco todavía disponía de una jugada que le podría mantener en la partida, que hubiera sido caballo C1. El caballo que está desplazado, traerlo al juego, probablemente, como decía anteriormente, ponerlo en D3, donde, bueno, tiene un rol defensivo bastante interesante, defendiendo F2 y dándole libertad a la dama blanca. Y aquí llegó el error decisivo de la partida de mi rival, que fue peón F4. Y esta jugada busca limitar las ideas negras sobre la columna F, pero vamos a ver que tras G por F3 captura el paso, dama por F3 y una jugada muy importante, dama G6, vamos a ver que ahora mismo las blancas van a tener una cantidad de problemas muy grande. El negro tiene varias ideas aquí, que son caballo G4, caballo E4, y van a conducir a un ataque muy fuerte para las negras. Y el blanco, por su parte, no tiene un contraataque tan grande contra el rey negro. Torre C1, cubriendo la primera fila, puesto que en muchas líneas el negro también tiene ideas con dama B1, comiendo el caballo de A2, entonces torre C1 para defender la primera fila, pero caballo G4, y las piezas negras están entrando en el ataque con mucha fuerza. Dama E2, torre F2. Y de repente, pues todas las piezas negras están participando. Esta jugada prácticamente, además, está ganando el caballo de A2. Entonces, las blancas necesitan buscar un contraataque muy rápido. Y mi rival lo intentó con dama B5. Y aquí llegamos a un momento bastante importante de la partida, puesto que ahora mismo las negras tienen una ventaja decisiva, pero tienen que encontrar una buena manera de llevarla a cabo. Y es que, por ejemplo, una jugada como torre por caballo sería prácticamente perdedora tras torre C8, por ejemplo, y de repente sería el rey de las negras el que está muy expuesto, y aquí las negras recibirían mate y perderían la partida. Entonces, os invito ahora, si queréis, a pausar el vídeo o a pensar un poquito e intentar descubrir cuál es la mejor jugada del negro. Vale, y aquí el negro tiene una jugada que es fantástica, y la jugada es torre G2 jaque. Una entrega de torre, y la idea básicamente es ganar tiempo. O sea, no darle ni un respiro al rival para que él pueda hacer su plan con torre C8, sino ser lo más directo posible. Y la idea que justifica esta jugada es que si rey por torre, dama E4 jaque, va a acabar conduciendo al mate. Tras rey G1, por ejemplo, dama E3, rey H1, dama F3, rey G1, dama F2, rey H1, dama por H2, mate. O bien, si el rey va a H3, aquí podríamos continuar con caballo F2, jaque mate. Y jugadas como rey F1 serían similares a lo que hemos visto. Una jugada como dama F3, por ejemplo, rey E1, dama F2, rey D1, caballo E3, mate. Básicamente la idea es que el caballo y la dama negra se coordinan de forma fantástica y el rey blanco no puede escapar si come la torre. Entonces mi rival intentó rey H1, torre por H2, rey G1 y otro momento muy interesante, ya que de nuevo las negras no tienen tiempo de hacer una jugada tranquila, como por ejemplo dama E4, ya que el contraataque de las blancas es muy fuerte con el torre C8 que hemos visto anteriormente. Entonces aquí de nuevo prima la rapidez. Y la jugada más rápida es torre H1. De nuevo, sacrificando la torre,
con mates muy similares a los vistos anteriormente, pero la diferencia es que en esta ocasión el blanco sí está obligado a tomar la torre, puesto que una jugada como rey g2 viene dama e4 y la partida se termina. Entonces está obligado a aceptar la torre, rey por h1, dama e4, rey g1, dama e3 jaque, rey h1, dama f3, y aquí mi rival abandonó, puesto que sigue rey g1, dama f2, rey h1, dama h2, jaque mate. Y nada, decir que esta partida es una de las partidas de las que más orgulloso me siento. La primera vez que fui capaz de ganarle a un gran maestro en una partida oficial a ritmo clásico. Y nada, decir que en este caso me ayudó mucho la preparación de la partida, puesto que si vamos a la jugada 12, yo había podido preparar con anterioridad el B5, que fue una idea muy interesante que yo creo que pilló por sorpresa a mi rival. Y a partir de aquí fui capaz de conseguir una posición relativamente cómoda, igualada de apertura, y poquito a poco pues fui capaz de generar una posición de ataque hasta que finalmente pude ganar. Así que nada, esto fue mi partida con el gran maestro Vladimir Lazarev. Un saludo.